Pide, y se te dará. Busca, y encontrarás. Estas poderosas palabras, pronunciadas por Jesucristo, resuenan a través del tiempo, ofreciendo esperanza y una promesa a todos los que las escuchan. Nos invitan a detenernos y reflexionar sobre nuestros deseos más profundos, nuestras preguntas sin respuesta y los anhelos de nuestro corazón. ¿Qué estás pidiendo hoy? ¿Es paz en un mundo caótico? ¿Sabiduría para navegar los desafíos de la vida? ¿O tal vez valor para enfrentar una situación que parece abrumadora? Quizás estás buscando algo más, un propósito, una conexión o una verdad que parece estar justo fuera de tu alcance. Imagina a una madre sentada junto a la cama de hospital de su hijo, susurrando oraciones por su sanación. Visualiza a un joven mirando una pila de facturas, preguntándose cómo llegará a fin de mes. O piensa en un estudiante, perdido en un mar de opciones, anhelando dirección. Estos son momentos reales, crudos y humanos, en los que nos encontramos en una encrucijada. ¿Qué hacemos cuando las respuestas no llegan? Cuando el camino por delante parece oculto. Las palabras de Jesús nos desafían a considerar: ¿estamos realmente pidiendo? ¿Estamos buscando con todo nuestro corazón? Estas preguntas no buscan juzgar, sino despertar algo dentro de nosotros, una chispa de fe, un empujón hacia la confianza. La vida a menudo se siente como un rompecabezas con piezas faltantes, ¿no es así? Enfrentamos pruebas que prueban nuestra paciencia, momentos que sacuden nuestra confianza y sueños que parecen escaparse de nuestras manos. Sin embargo, en medio de todo, esta simple invitación permanece: pide, busca. No es una fórmula ni un hechizo mágico, sino un llamado a dar un paso adelante en la fe, a acercarnos a un Dios que escucha. ¿Y si el acto de pedir abre una puerta que no veías? ¿Y si buscar te lleva a una verdad que lo cambia todo? Hoy, vamos a explorar esta promesa, profundizar en su significado y escuchar historias de personas reales que se atrevieron a pedir y buscar. Sus viajes nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas y que las promesas de Dios no son solo palabras, son un salvavidas. Así que, empecemos preguntándonos: ¿qué nos impide pedir? ¿Por qué dudamos en buscar? Tal vez es el miedo al desengaño, tal vez es la duda de que somos escuchados, o tal vez hemos olvidado cómo confiar. Sea lo que sea, dejémoslo a un lado por un momento y abramos nuestros corazones a la posibilidad de que Dios está más cerca de lo que pensamos, listo para responder a nuestros clamores. A medida que avancemos, descubriremos la profundidad de esta promesa y veremos cómo puede transformar la forma en que vivimos, oramos y esperamos. ¿Estás listo para dar ese paso, para pedir con valentía y buscar con expectativa? Emprendamos este viaje juntos y descubramos que tiene Dios preparado. Las palabras pide, y se te dará. Busca, y encontrarás vienen directamente del corazón de la enseñanza de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 7. Este versículo, encontrado en el Sermón del Monte, forma parte de un mensaje más amplio donde Jesús anima a sus seguidores a confiar en la bondad y la provisión de Dios. El Nuevo Testamento registra estas palabras como una invitación directa, preservada en la versión Reina Valera como: pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. El contexto es clave. Jesús está hablando a una multitud de personas comunes: agricultores, pescadores, madres y marginados, gente como tú y yo, agobiada por las incertezas de la vida. No está prometiendo un Dios de máquina expendedora que concede cada capricho, sino un Padre amoroso que escucha y responde a los clamores de sus hijos. Este versículo es una piedra angular de la fe, arraigada en la verdad de que Dios no es distante ni indiferente, sino profundamente involucrado en nuestras vidas. ¿Qué significa pedir y buscar? Pedir es acercarse a Dios con humildad, presentando nuestras necesidades, miedos y esperanzas ante Él. Es un acto de confianza, reconociendo que no podemos hacerlo solos. Buscar va más allá, es una búsqueda activa de la voluntad de Dios, su verdad y su presencia. No es una espera pasiva, sino un viaje deliberado hacia la comprensión de quién es Dios y qué desea para nosotros.
Jesús acompaña estas acciones con una promesa: se te dará, encontrarás. Esto no es una garantía de riqueza material o soluciones instantáneas, sino un compromiso de que Dios proveerá lo que más necesitamos: su guía, paz, fuerza o incluso la paciencia para soportar. La promesa es relacional, arraigada en un Dios que nos conoce mejor que nosotros mismos. Esta enseñanza refleja una verdad profunda: la palabra de Dios es nuestra fuente de fortaleza. En el Salmo 119-105 leemos: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La promesa de Jesús en Mateo 7:7 ilumina nuestro camino, mostrándonos que las respuestas de Dios a menudo llegan a través de la oración, las Escrituras y el suave movimiento del Espíritu Santo. Considera la historia de Ana en 1 Samuel 1. Ella pidió un hijo en una oración ferviente, derramando su alma ante Dios, buscó su voluntad, y con el tiempo, Dios le dio a Samuel un hijo que se convirtió en profeta. La historia de Ana nos recuerda que pedir y buscar alinea nuestros corazones con los propósitos de Dios, incluso cuando la respuesta es diferente de lo que esperamos. La lección es clara: las promesas de Dios son confiables porque fluyen de su carácter. Es un padre que se deleita en dar buenos regalos, como explica Jesús en Mateo 7:11. Pero esto requiere que vengamos a Él, que persistamos en la oración y que confiemos en su tiempo. A veces, el dar es una respuesta que no anticipamos, una lección de paciencia, un cambio de perspectiva o una fortaleza que no sabíamos que teníamos. El acto de buscar nos acerca a Dios, transformándonos en el proceso. No se trata solo de recibir, se trata de convertirnos en quienes Dios nos creó para ser. Esta promesa nos desafía a apoyarnos en la palabra de Dios como nuestro fundamento. En un mundo lleno de ruido y distracción, las Escrituras nos anclan, nos recuerdan que el poder de Dios no está en nuestro esfuerzo, sino en su fidelidad. Cuando pedimos, entregamos nuestro orgullo; cuando buscamos, abrimos nuestros corazones a su sabiduría; y cuando llamamos, confiamos en que la puerta se abrirá en su tiempo perfecto. Esta es la fortaleza que encontramos en la palabra de Dios, una fortaleza que nos sostiene a través de cada prueba y triunfo. A medida que avancemos, veremos cómo esta promesa se ha manifestado en vidas reales, demostrando que la palabra de Dios no es solo una teoría, sino una fuerza viva y activa que lo cambia todo. Permíteme contarte sobre una mujer llamada Corrie ten Boom, una cristiana holandesa cuya vida encarnó la promesa de pide, y se te dará, busca, y encontrarás. La historia de Corrie, detallada en su libro El refugio secreto, es un testimonio de fe en los tiempos más oscuros. Durante la Segunda Guerra Mundial, Corrie y su familia eran cristianos devotos que vivían en Haarlem, Países Bajos. Creían en el llamado de Dios a amar a su prójimo, incluso cuando era peligroso. Cuando los nazis ocuparon su país, los ten Boom comenzaron a esconder judíos en su hogar, arriesgando sus vidas para proteger a los perseguidos por el Holocausto. Corrie, entonces en sus 50 años, no era una espía entrenada ni una soldado, solo la hija de un relojero con una profunda confianza en Dios. Una noche, la Gestapo allanó su casa. Corrie y su hermana Betsy fueron arrestadas, junto con su padre, quien murió poco después. Las hermanas fueron enviadas al infame campo de concentración de un lugar de sufrimiento inimaginable. En los barracones, rodeada de desesperación, Corrie enfrentó momentos en los que la esperanza parecía perdida. Sin embargo, se aferró a las palabras de Jesús. Pidió a Dios fuerza para soportar, valor para perdonar y formas de compartir su amor. Buscó su presencia en la suciedad y la crueldad del campo, creyendo que Él todavía estaba allí. Uno de los momentos más poderosos ocurrió cuando Corrie y Betsy lograron introducir una pequeña Biblia en el campo, un acto peligroso que podría haberles costado la vida. Cada noche, realizaban lecturas bíblicas secretas en sus barracones, susurrando la palabra de Dios a mujeres hambrientas, enfermas y destrozadas. Corrie pidió a Dios que usara esos momentos para llevar esperanza, y Él lo hizo. Mujeres que lo habían perdido todo encontraron consuelo en escrituras como el Salmo 23,
el Señor es mi pastor, nada me faltará. La Biblia se convirtió en un salvavidas, demostrando que las promesas de Dios se mantenían firmes incluso en un lugar de muerte. Betsy murió en el campo, pero su fe dejó una marca en Corrie. Antes de su muerte, Betsy compartió una visión de un hogar donde los sobrevivientes pudieran sanar, un lugar de restauración. Corrie se aferró a ese sueño, pidiendo a Dios que lo hiciera realidad. Milagrosamente, debido a un error administrativo, Corrie fue liberada de solo una semana antes de que todas las mujeres de su edad fueran enviadas a las cámaras de gas. Tenía 53 años, estaba débil y sola, pero creía que Dios la había salvado con un propósito. Después de la guerra, Corrie buscó la guía de Dios sobre cómo seguir adelante. Viajó por el mundo, compartiendo su historia de perdón y fe. Estableció hogares de rehabilitación para sobrevivientes de la guerra, tal como Betsy había imaginado. Uno de los momentos más profundos ocurrió cuando Corrie se encontró con un antiguo guardia en un servicio religioso. Él le pidió perdón, extendiendo su mano. Su corazón se congeló. Vio la crueldad del campo en su rostro. Silenciosamente, oró: Señor, no puedo perdonarlo. Dame tu perdón. Al tomar su mano, sintió un calor, un amor sobrenatural que no era suyo. Dios respondió a su oración, dándole la fuerza para perdonar. La vida de Corrie nos muestra lo que significa pedir y buscar frente a probabilidades imposibles. No solo sobrevivió, se convirtió en un faro de la gracia de Dios. Su historia nos recuerda que las respuestas de Dios a menudo llegan a través de pequeños actos de obediencia: orar en un campo de prisión, compartir un versículo o elegir perdonar. La fe de Corrie no era perfecta, luchó con el miedo y la duda, pero confió en que Dios escuchaba sus clamores, y Él la llevó a encontrar esperanza, propósito y sanación. Su viaje nos desafía a preguntarnos: ¿qué podría hacer Dios a través de nosotros si nos atreviéramos a pedir y buscar, incluso en nuestros momentos más oscuros? Ahora, hablemos de un hombre llamado Nick Vujicic, cuya vida irradia la verdad de pide, y se te dará. Busca, y encontrarás. Nick, nacido en Australia en 1982, llegó al mundo sin brazos ni piernas debido a una rara condición llamada síndrome de Tetra Amelia. Desde pequeño, enfrentó desafíos que la mayoría de nosotros no podemos imaginar: acoso, soledad y un profundo sentimiento de ser diferente. Cuando era niño, Nick luchó con la desesperación, preguntándose por qué Dios lo había hecho así. A los 10 años, incluso contempló el suicidio, sintiendo que su vida no tenía propósito. Sin embargo, la historia de Nick no es de derrota, sino de un extraordinario viaje de fe y resiliencia. Criado en una familia cristiana, a Nick le enseñaron a orar y confiar en Dios, pero como adolescente, luchó con ira y duda. Le pidió a Dios: ¿por qué yo? ¿Por qué me creaste así? Buscó respuestas, anhelando entender su lugar en un mundo que parecía rechazarlo. Un día, a los 15 años, Nick leyó Juan 9, donde Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Cuando le preguntaron por qué el hombre nació así, Jesús respondió: fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Esas palabras golpearon a Nick como un relámpago. Comenzó a ver su vida de manera diferente, no como un error, sino como un lienzo para la gloria de Dios. Nick empezó a pedirle a Dios valor para compartir su historia y oportunidades para inspirar a otros. Buscó el propósito de Dios, orando por fuerza para superar sus inseguridades. Lentamente, Dios abrió puertas. A los 17 años, Nick dio su primera charla en una escuela, compartiendo cómo Dios le había dado esperanza. La respuesta fue abrumadora. Los estudiantes se conmovieron, algunos llorando, agradeciéndole por mostrarles que la vida valía la pena. Nick se dio cuenta de que Dios estaba respondiendo a sus oraciones, no cambiando su cuerpo, sino cambiando su corazón y usando sus limitaciones para tocar a otros. Hoy, Nick es un conferencista, autor y evangelista de renombre mundial, fundador de Life Without Limbs, un ministerio que alcanza a millones. Ha hablado en más de 70 países, compartiendo el amor de Dios con todos, desde escolares hasta presidentes.
Un momento inolvidable ocurrió cuando Nick conoció a un niño llamado Daniel, quien también carecía de extremidades. Nick oró por la oportunidad de animar a Daniel, y cuando se encontraron, vio su propio reflejo en los ojos del niño, asustado pero esperanzado. Nick compartió cómo Dios le había dado propósito, y la sonrisa de Daniel se convirtió en un testimonio de la fidelidad de Dios. Ese encuentro no fue solo para Daniel, fortaleció la fe de Nick, mostrándole que Dios seguía respondiendo a sus oraciones. La vida de Nick demuestra que pedir y buscar no siempre conducen a las respuestas que esperamos. No recibió nuevos miembros, pero encontró algo más grande, un llamado a mostrar al mundo que la fuerza de Dios brilla a través de nuestras debilidades. En 2 Corintios 12, 9, Pablo escribe: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Nick encarna esta verdad, pidió propósito y lo encontró inspirando a otros. Buscó el plan de Dios y descubrió una vida de impacto más allá de sus sueños más salvajes. Su historia nos desafía a confiar en que Dios escucha nuestros clamores, incluso cuando la respuesta llega de maneras inesperadas. La alegría, el humor y la fe de Nick nos recuerdan que las promesas de Dios son reales, convirtiendo nuestras luchas más profundas en historias de esperanza. Ahora, permíteme compartir una parte de mi propia historia, una que es humilde y cruda, donde aprendí lo que significa pedir y buscar la presencia de Dios. Hace unos años, me encontré en una temporada de profunda incertidumbre. Tenía un trabajo que amaba, una comunidad de apoyo y una fe que creía fuerte, pero por dentro, me estaba desmoronando. Estaba lidiando con una ansiedad que parecía surgir de la nada. No era solo nerviosismo, era un peso pesado y sofocante que hacía que incluso las tareas simples se sintieran abrumadoras. Me despertaba con el corazón acelerado, temiendo el día que tenía por delante, sin saber por qué me sentía tan perdido. Me avergonzaba admitirlo, especialmente como alguien que a menudo animaba a otros a confiar en Dios. ¿Cómo podía estar luchando cuando tenía tanto por lo que estar agradecido? Recuerdo estar sentado en mi habitación una noche, mirando mi Biblia, sintiéndome como un fraude. Quería orar, pero las palabras no salían. Estaba enojado, no con Dios, sino conmigo mismo por no ser lo suficientemente fuerte. Finalmente, en desesperación, susurré: «Dios, no sé qué pedir. Solo necesito que me muestres que estás aquí». No fue una oración pulida, solo un ruego roto. Comencé a buscarlo de pequeñas maneras, leyendo un salmo, escuchando música de adoración, o simplemente sentándome en silencio, esperando un destello de paz. No buscaba un milagro, solo una señal de que no estaba solo. Una noche, abrí Mateo 7, 7, pide, y se te dará, busca, y encontrarás. Esas palabras me golpearon de manera diferente. No eran una orden de arreglarme, eran una invitación a venir como era, con todo mi desastre. Comencé a pedirle a Dios paz, aunque fuera solo por un momento. Busqué su verdad, pidiéndole que me mostrara qué estaba provocando esta ansiedad. Con el tiempo, sentí suaves empujones, versículos que hablaban a mis miedos, conversaciones con amigos que compartían sus propias luchas, y un terapeuta que me ayudó a desenredar mis pensamientos. No fue una solución instantánea, pero Dios estaba respondiendo a su manera. Un momento destaca: estaba conduciendo a casa después de un día particularmente difícil, sintiéndome derrotado. Sonó una canción, una que había escuchado 100 veces, pero esta vez, la letra se sintió como si Dios me hablara directamente: «No estás solo». Me detuve, con lágrimas corriendo por mi rostro, abrumado por un calor que no puedo explicar. Fue como si Dios dijera: «Te veo, y estoy aquí». Ese momento no eliminó mi ansiedad, pero me dio esperanza para seguir pidiendo, para seguir buscando. Me di cuenta de que Dios no estaba esperando que fuera perfecto, Él estaba caminando conmigo en mi debilidad. Esa temporada me enseñó que la fe no se trata de tener todo resuelto, se trata de presentarse, pedir incluso cuando tienes miedo y buscar incluso cuando el camino está nublado. Dios me despertó a su cercanía,
mostrándome que su fuerza es suficiente cuando no tengo ninguna. Mi historia no es dramática, pero es real. Es un recordatorio de que Dios nos encuentra en nuestra fragilidad, respondiendo a nuestros clamores con su presencia. Si estás en un lugar de lucha, sabe que puedes pedirle ayuda, no importa cuán pequeña se sienta tu voz. Él está escuchando. Al llegar al final de este viaje, aferrémonos a la promesa de Jesús en Mateo 7:7, pide, y se te dará. Busca, y encontrarás. Esto no es solo un versículo, es un salvavidas. Un llamado a confiar en un Dios que escucha, ve y responde. Hemos explorado cómo estas palabras llevan el peso de la fidelidad de Dios, invitándonos a acercarnos a Él con nuestras necesidades, dudas y sueños. A través del coraje de Corrie ten Boom en un campo de concentración, la transformación de Nick Vujicic de la desesperación al propósito, y hasta mi propia batalla silenciosa con la ansiedad. Vemos un hilo común: las promesas de Dios son reales, y su fuerza brilla más en nuestra debilidad. El corazón de este mensaje es simple pero profundo. Dios no es una figura distante, sino un Padre amoroso que se deleita en responder a nuestras oraciones, a menudo de maneras que nos acercan más a Él. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Es una invitación a vivir de manera diferente, a orar con valentía, a buscar la voluntad de Dios con expectativa, y a confiar en que Él está obrando, incluso cuando la respuesta parece demorada. Corrie encontró esperanza en una Biblia escondida. Nick descubrió propósito en sus limitaciones, y yo sentí la presencia de Dios en un momento de lágrimas. Estas historias nos recuerdan que pedir y buscar son actos de fe, no fórmulas para resultados instantáneos. Alinea nuestros corazones con los de Dios, transformándonos mientras esperamos su respuesta. La Biblia nos asegura en el Salmo 34:18 que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Este es el Dios al que estamos llamados a confiar, un Dios que nos encuentra en nuestro desorden y nos lleva a encontrarlo. Entonces, aquí está mi desafío para ti esta semana: da un paso para pedir y buscar. Tal vez sea orar por algo que has tenido miedo de expresar, una necesidad, una sanación o un sueño. Quizás sea buscar a Dios a través de un versículo, un momento de silencio o una conversación con alguien en quien confías. Escribe lo que estás pidiendo y, durante los próximos días, nota cómo Dios podría estar respondiendo, incluso de pequeñas maneras. Si no estás seguro de por dónde empezar, intenta leer Mateo 7:7-11 y pídele a Dios que te muestre su corazón. Comprometámonos a ser honestos con Él, confiando en que está escuchando. No necesitas tenerlo todo resuelto, solo ven como eres. A medida que avances, recuerda que las respuestas de Dios a menudo nos sorprenden. Puede que no sean lo que imaginamos, pero siempre son lo que necesitamos. Oremos juntos. Padre, gracias por tu